estas tertulias y a estos pues luego pequeños ágapes que tenemos después de la tertulia, y vamos en esta ocasión ya con motivo de la Feria de Otoño a agradecer la presencia de todos vosotros, y como decía la Muga, también un recuerdo por Román, que en el día de ayer pues eso, sufrió ese percance, y que sigamos viniendo a este centro riojano para hablar de toros, que la fiesta de los toros está muy viva. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un lunes más en el programa Rioja y Oro que hacemos desde la bodega, desde esta bodega que es una maravilla del centro riojano de Madrid. Y bueno, estábamos hablando fuera, antes de que comenzara el programa, fuera de micrófono, que hoy estaba a la mesa prácticamente una presidencia de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Está con nosotros Víctor Oliver, que además coincide que le tocó presidir la corrida de Victorino de ayer por la tarde. Decíamos que tenemos hasta una presidenta suplenta, por si hay algún mareo del señor presidente. Marta Valentilla nos acompañó el otro día también, tiene asesor veterinario, está Juan José Urquía, veterinario de la Plaza de Toros de las Ventas, presidente de esa unión de veterinarios. Y pues si hacía falta asesor, que también lo hay en todas las plazas, asesor artístico, pues podemos utilizar a don Rafael Cabrera Bonet, que es el primer día que nos acompaña ahora en estas jornadas de otoño. Rafael, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Gracias por ejercer la presidencia en esta mesa. Ya nos contarás cómo fue lo de ayer. Y bueno, y está también con nosotros el que comenzó empujando para que estas jornadas tuvieran continuidad, fue Vidal Pérez Herrero, que como siempre seguro que, no digo yo porque no viene con chaqueta, viene con chaleco, pero seguro que de algún bolsillo del chaleco se salta la presentación de algún libro esta semana o la que viene. Así que bueno, pues vamos a dar comienzo a lo que es el análisis de lo que ha sucedido esta semana. No es bueno empezar por el final, pero el final es lo que más nos recuerda, que es la corrida de toros de ayer, una corrida de Victorino Martín. Yo creo que en cuanto a la presentación no hubo protestas, presidente, en la presentación de la corrida no hubo protestas, sí que por la flojedad un poco de ese primer toro, pero quizá a lo mejor también por falta de paciencia, de saber esperar un poquito, porque todas las ganaderías no tienen el mismo comportamiento y precisamente la de Victorino suele irse arriba. Algunas veces el cuidar al toro para que llegue al último tercio hace que se venga demasiado arriba y luego el torero pues tenga que fajarse con él. Yo creo que el reconocimiento no habría ningún problema, y en cuanto a esa flojera en algún momento de algunos toros, yo creo que con la suficiente cabeza en el palco para saber aguantar el encastar va a ser nada. Eso es. Bueno, buenas tardes primero a todos los oyentes, y agradecer otra vez que hayáis contado conmigo para estas tertulias. Bueno, lo primero quiero decir, estaba comentando ahora fuera de los micrófonos que está visitando a Román, se encuentra bien, se encuentra recuperado y con mucho ánimo, no me dejan de sorprender. Vamos, seguramente incluso mañana se le puedan dar el alta. Y bueno, pues quiero decirlo esto porque muchas veces estamos ahí conversando que si una oreja, que si dos orejas, y dejamos un poco de preocuparnos o deshumanizamos un poco esto, ¿no? De lo que hay personas ahí que se están jugando la vida, y más en la corrida de ayer, ya metido de lleno la de ayer, pues como siempre Victorino, unos toros, la verdad, complicados para la lidia. Como bien dices, el primer toro hubo que aguantar bastante. Estos toros suelen venir arriba, si es cierto. Sí, pero ese fue el que dio la cornada, ¿no? Por eso digo que se vino tanto arriba que estábamos viendo que estaba, pues bueno, aprendiendo mucho y que tenía un peligro ahí muy visible. Román ahí aguantó como siempre, torniquete, no estuvimos en el palco, que la cornada era fuerte, y bueno, ahora conversando con él quiso matarlo, primero entrar a matar y luego irse. Bueno, en líneas generales, bueno, la presentación de los toros, pues bueno, estuvo bien. Veníamos de la corrida de San Isidro, con esos toros tan espectaculares que trajo, que eran grandiosos, eran grandes, muy grandes. Estos eran más bajos,
Y bueno, vimos que por la mañana ya veíamos que alguno podía valer para hacer faena. Luego lo que vino acontecido pues nos corroboró un poco ello. Hicimos la corrida por la mañana, el mismo domingo ya conformamos la corrida completa y bueno, ya pues la verdad que los acontecimientos se fueron desarrollando de una manera que vamos, yo no me lo podía ni imaginar ni... Una corrida muy entre todo, otras cosas muy exigente, ¿no? Muy exigente, muy en, toros... en la línea de Albaserrada, de lo que tiene, Correcto. De lo que tiene Victorino. También decir que a Victorino, salga lo que salga, siempre le viene bien, porque si sale Pastueño, sale con más nobleza y se le puede torear, se hace una gran faena, porque es importantísimo que un ganadero salga, y si le sale la típica limaña, pues no deja de ser el carácter del toro de Victorino, por lo tanto le valen ambas cosas. Bueno, se acaba de incorporar a nuestra tertulia Ana Muga, que ya pues claro, o sea, con el apellido a todos nos suena La Rioja, nos suena vino y nos suena ese Rioja y oro, ¿no? Gracias, Ana, por acompañarnos, porque Gracias. además ayer también coincide, la verdad es que Víctor Oliver estaba invitado a venir hoy sin saber que presidías la corrida de ayer, es decir, que la cosa ha sido así, y Ana, pues dijiste de venir hoy y tampoco sabíamos si ibas a estar en la corrida de ayer, que me imagino que saldría, bueno, pues como salimos todos de la plaza. Yo creo que contentos de ver una corrida encastada, una corrida exigente, la pena la cornada de Román, que este chico cada vez que hace el paseillo en Madrid sale con una cornada, quizá por exceso de confianza en sí mismo, pero claro, llega un momento en que tanta confianza le lleva al hule. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Muchísimas gracias y encantadísima como siempre y muchísimas gracias a todos y especialmente a Vidal que siempre me dice de venir y estoy encantada de estar aquí con vosotros, así que gracias. Bueno. Y en efecto, fue una gran corrida y en serio que hasta esta noche me he acordado, digo, que oye, qué maravilla fue lo de ayer, la verdad. O sea, en serio que hacía tiempo que no disfrutaba tanto con Borja también. Con Román fue una pena, es verdad, pero bueno, la verdad que Borja dio mucho juego y eso fue lo importante también. Bueno, sí que es verdad que muchas veces estas corridas tan encastadas y tan exigentes nos ponen en nuestro sitio, no tanta nobleza y tanta nobleza que permite que se toree muy bien, pero que muchas veces nos falta la emoción que puso el toro de ayer. Bueno, antes de pasar al asesor artístico, que es el que puede hacer el análisis, que es Rafael Cabrera, como estábamos hablando de la presentación, yo no sé, Juan Jurquía como veterinario, yo me imagino que viste, quizá un poquito justa, pero el toro de Victorino siempre ha dicho que él quiere lidiar lo que trae, porque lo trae con entera confianza para la plaza en la que se va a lidiar los toros. Entonces, él, si se equivoca, quiere que se equivoque él, que no le equivoquen los demás. Y en ese sentido, yo creo que como ganadero hace muy bien. Otra cosa es que uno que lo que quiera lidiar se salga un poco o un mucho de los parámetros que exige Madrid, ¿no? Yo creo que la corrida de ayer, y luego visto el comportamiento, perfecto. Yo no sé si esos pititos a ese primer toro era porque los dos obreros eran de Saltillo y había quien quería ver un toro de Saltillo en el ruedo, que también puede ser, con lo cual, por eso decía yo que la presidencia hay que estar muy sereno, muy tranquilo y decir a qué se debe esto. Sí que es verdad que el toro dobló un poquito las manos, pero luego se fue arriba. ¿Cómo viste la presentación de la corrida, Juanjo? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, con la pregunta, yo estoy de acuerdo con el presidente, con Víctor, para mí estuvo bien presentada. Estamos hablando de Santa Coloma. Santa Coloma no es un toro grandón, no es un toro regordío, es un toro que estaba para mi gusto en línea. Y bueno, y lo que dices realmente de las protestas de ese primer toro, aparte de todo, pero hay que ver y valorar muchas veces en el palco si hay que devolver un toro, que le podía faltar un poco de fuerza, pero hay que ver cómo ha sido todo el procedimiento para ver si realmente le falta fuerza o se va a venir arriba, cuando según se le hagan las cosas a continuación. La prueba está que el palco aguantó perfectamente a ese toro y ese toro pues luego no dio ninguna muestra. Es más, pues tuvimos la mala suerte esa. La corrida para mi gusto fenomenal, porque los toros, ya lo habéis dicho, los toros es emoción. Ana lo dice, o sea, es emoción. En sangre no queremos, pero hay que emocionarse, hay que estar un poquito inquieto. Y eso lo genera la corrida de ayer. Bueno, la sangre a lo mejor nos pone también en la situación de claro, lo que pasa en el ruedo, que claro, no todo es el arte, claro, que vimos, ya lo hablaremos del día anterior, de por ejemplo Juan Ortega toreando tan despacio, pero al toro ese que toreó de capote tan despacito Juan Ortega, que puso la plaza en pie, obviamente es que tampoco el toro desarrollaba más. Lo único que tenía que hacer era acompañar esa lentitud, claro, en el andar del toro, porque el toro no embestía, el toro iba andando, entonces lo que hizo fue acompañarle estéticamente, claro, perfecto, ¿no? Hay que adaptarse a esas circunstancias, es lo mismo que hay que adaptarse al toro de ayer. El toro de ayer, Borja se adaptó perfectamente. Don Rafael Cabrera.
Pues muy buenas tardes a todos y en efecto coincido bastante con las apreciaciones generales. En cuanto a la presentación del ganado, como tú has comentado, bueno, estuvo bien, pero sin la grandiosidad que tuvo la corrida de San Isidro, ni muchísimo menos. Hubo un par de ellos que eran bastante larguitos y por eso daban en la romana, pero que tenían poquita culata, las cosas como son. Pero bueno, fue una corrida más, quiero decir, no hubo ningún toro que se saliera de lo que se exige en Madrid en términos generales, y a mí me hubiera gustado eso, un poquito más de remate en algún toro, pero no hay peros que poner en este caso. Por otra parte, en cuanto a la flojedad, fueron dos los toros flojitos, el primero mucho más y el segundo un poquito. Claro, como muy bien has dicho, el que hubiera anunciado dos sobreros de Saltillo era un hándicap. Hay veces que los sobreros son disuasorios. En este caso no, en este caso era todo lo contrario. Algunas veces para los toreros, claro. Meten dos sobreros ahí que cualquiera sabe de dónde salen, pero en este caso para el público, para cierta parte del público, el ver dos sobreros de Saltillo... Los más aficionados viendo aquello, pues en fin, pudieron protestar quizás algo más, y a mi juicio sin razón. Y me voy a explicar. El primer toro, Román se dobló muchísimo con él hacia los medios, perdiéndole los pasitos, yendo hacia atrás, y esos doblones hacia los medios son extraordinariamente castigadores, de tal manera que el toro ya perdió la mano allí, en esos doblones, y él siguió insistiendo hasta el mismo anillo central, hasta el punto céntrico de la plaza, y lógicamente pues eso ya mermó notablemente las fuerzas del animal, que además después recibió un primer puyazo con un ojal tremendo porque hubo un marronazo, y lógicamente pues el castigo sufrido en esa primera vara también hubo de influir. Yo lo que comenté con mi vecino de localidad fue que, ojo, que el toro no se va a caer, pero es cierto que se puede quedar a veces en las suertes. Y a mi juicio es lo que pasó en más de una ocasión a lo largo de la faena. La cogida, por desgracia, pues fue consecuencia quizás de todos estos parámetros. Es cierto que Román, bueno, pues quizás para los terrenos que pisa y el lugar donde se pone, que es muy de verdad en la mayor parte de las ocasiones, quizás no tenga la técnica suficiente para manejar esas embestidas, y fruto de ello son las numerosas cogidas que ha sufrido en la Plaza de Toros de Madrid. Estuvo valentísimo, como estuvo valentísimo también en San Isidro, extraordinario, una oreja de muchísimo mérito, sin duda alguna, y yo desde luego le deseo la mejor de las recuperaciones. Los toreros son de hierro, 20 centímetros de cornada, y deseando ya salir del hospital cuando no han pasado ni 24 horas. Y yo creo que estaba esperando a que doblara el toro, al final ya se le llevaron un poco obligado, pero yo creo que estaba esperando a que doblara el toro, y dijo, quería verle doblar al toro para... Bueno, pues me imagino que con esa vergüenza torera que se saca a relucir, ¿no? Con una es que eso es heroico, vamos a ver. Empezó a sangrar en el momento que salió del pitón, ya sangraba. O sea, no es de estas jornadas que luego van poco a poco sangrando a lo largo de los movimientos, no, es que empezó a sangrar desde ese mismo Se vio que era una cornada venosa, en efecto, el torniquete hay que ponerlo debajo, porque esto a veces a la gente le confunde. Eso está muy bien por debajo explicado, de la Rafael, herida, porque efectivamente cuando es venosa hay que ponerlo por debajo, no siempre por encima, que parece ser lo lógico, porque eso puede conllevar un problema luego para y él estuvo heroico, las cosas como son. Hombre, evidentemente ya muy mermado de facultades, el resto de la faena pues no fue a más, y además tuvo que lógicamente descabellarlo el siguiente, que fue Borja Jiménez, pero bueno, lo hizo muy bien, las dos veces que descabelló Borja Jiménez, a la primera con una precisión verdaderamente envidiable, y fue también Borja Jiménez, el triunfador y héroe de la tarde, el triunfador y héroe, si me apuráis, casi de toda la feria de otoño. Bueno, hay que situar también a Ureña y quizás en un escalón ligeramente inferior solo a Castella, pero la verdad es que estuvo francamente bien, muy colocado todo el rato, intentando hacer las cosas de verdad, Rafael, que es buscar la rectitud entre los con el pitones e incluso el pitón contrario cuando tarda, y eso lo hizo muy bien. Muy bien. Él se dejó ver perfectamente cada vez que el toro se paraba, echaba la muleta adelante, no se arrancaba, pues le ganaba unos pasitos. Eso gusta mucho en Madrid, porque le gusta ver que se cruzan, y pues se oye muchas veces el crúzate célebre, que en este caso sí que era lo lógico, porque si no se arranca el toro hay que buscarle la provocación, y para eso hay que irse al pitón contrario, que en otras cosas no. En otros casos, cuando el toro repite, pues lo que hay que hacer es dejarse la puesta y tirar de él, eso sí, echárselo atrás, no pegarle un mantazo y mandarle a la Plaza Castilla. En el segundo toro yo creo que estuvo superlativo, es decir, quizás de las tres faenas yo me quedo con esa, porque el toro tenía muchísimas más complicaciones
que los dos restantes, no siendo fáciles ninguno, y la verdad es que, oye, fue una faena de menos a más, como fueron las otras dos también, y donde acabó dándole, sinceramente, oye, unos derechazos francamente buenos, muy lentos, muy toreado, lo había sometido, había dominado las dificultades del toro y lo acabó matando regular, porque la verdad es que las tres estocadas quedaron exactamente iguales. Las tres tocadas clavaditas, igualitas. Media en lo alto, eso sí, pero tendiditas. tendida y bueno, Pero muy eficaz. eficaces al fin y al cabo, en efecto. Pues la verdad que Borja en sus 3 toros estuvo extraordinario, estuvo, como bien dice, ¿verdad?, de menos a más, por encima del toro, que es lo que apreciamos en el palco. Las peticiones fueron mayoritarias, como yo pues, me sorprendía, porque muchas veces pues, a ciertos sectores de la plaza pues a lo mejor son un poco más críticos. Es que hasta esos sectores ayer se pusieron de acuerdo. Yo no sé qué pasó, se puso todo el mundo de acuerdo que yo no lo sé. Hubo mucha verdad en el ruedo, cuando hay mucha verdad. Estuvo extraordinario. Incluso tengo que decir que, por supuesto, además, es que yo en el palco estuve aguantando bastante porque quería apreciar que la petición fuera fuerte y es que durara, que no fuera cosa de un correcto, y es que fue así. Dos detallitos nada más. Sí. La Portagayola, bueno, yo creo que él se justificó así también. Es decir, no solo le he cortado la oreja al toro del compañero, Correcto, sino que ahora lo voy a hacer en el con del el mío. mío. Ojo al dato, que Sí, es importante también. Por eso Que a veces en el mundillo sí, eso lo percibí, todas estas cosas lo percibimos pesan. en el palco de esa manera, que quería no su solo- oreja de su toro. Claro. Y no solo eso, sino que además sujetó muy bien después de la Portagayola Sí. al toro en ese mismo terreno, Es que estuvo que haciendo- es muy complicado. Correcto, ¿eh? y haciendo quites en todos los toros, estuvo muy pendiente de la lida de los compañeros y una felicidad. Es que hubo unos detalles que se Y otro percibieron muy detalle bien, que ganó mucho para el público fue el montar la espada inmediatamente después de un buen muletazo. Efectivamente. Termina una serie con Correcto, un buen muletazo, correcto, un trincherazo, correcto, un paso también. del desprecio, Lo tenía una claro, firma, lo tenía claro. y monta Bueno, la sí. espada y sin prolegómeno Había alguno. matado a los otros dos, pues el último Claro. dijo, este va también para No, no, adelante. los tres. Entró con mucha fe. seguridad, sí. Muy Marta, interesante. si hubieras estado tú en el palco, ¿cómo lo hubieras visto? Yo lo hubiese visto igual que Víctor. Yo lo hubiese visto una gran ¿Os habéis tarde. puesto de acuerdo antes de venir o no? Una gran tarde y me ha hecho mucha ilusión que ese rum rum que venía oyendo sobre Borja Jiménez pues se ha cumplido. Se ha cumplido porque muchas veces, no sé, la gente inventa, la gente Sí, a lo magnifica mejor cosas que no son magnifica cosas tanto. que no son, y yo llevaba un ratito oyendo sobre él y me alegro muchísimo que haya sido verdad lo que venían diciendo. Y bueno, pues yo espero verle también este domingo en Sevilla, en el festival que organizan para la Hermandad de Triana. Así que muy contenta. Pues bueno, Ana, me imagino que la impresión que sacaste ayer, después de escuchar todos los que también hemos estado allí y hemos participado, pues llegas a la misma conclusión, de que fue una tarde de toros. De todos, de emoción como habéis dicho, y luego me encantó, igual que Verónica, que espero que llegue al final, nos encantó ver a toda la juventud que bajó ahí al ruedo para... Oye, me para salir por la encanta que se haya puerta grande. recuperado esa salida Sí, multitudinaria o por la sea, me puerta llamó grande. mucho la atención porque yo no estaba es que- acostumbrada, eso me gustó sí, mucho. Es que hubo un momento en que no dejaban saltar, pero claro, no dejan saltar, si va uno o dos le pueden parar. Pero hay una salta multitudinariamente la gente a ver quién para eso. En algunos pueblos, yo sé, en Castilla y León sobre todo, había instrucciones a la Guardia Civil de que no se dejara saltar, que al torero la puerta grande, que solo los compañeros, que no sé qué. Pero claro, yo decía, bueno, pues ponte a pedir papeles, claro, si salta uno le pides el carnet, le coges, le paras, le pides el carnet. Cuando te salten 400, pues ya tienes que decir, pues, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, nos quedaba Leo Badaláez. Yo creo que Leo ayer en su último toro se vio, yo creo que un poquito ya fuera de sitio, se encontró Sí. desbordado también, ¿no? Lo intentó, yo creo que quizás con un poquito más de fe en el tercero, y no le salieron las cosas, hubo bastantes dudas, mucho paso atrás, y en el sexto yo creo que ya había tirado la toalla. En definitiva, bueno, pues tuvo un paso por Madrid sin pena ni gloria. No se le puede achacar nada porque, como digo yo, en una corrida como la de Vitorino, que siempre es muy exigente, el salir por tu propio pie ya es un mérito, pero bueno, tampoco, digamos, hizo nada relevante a lo largo de la tarde, si excusamos apenas un quite, unos capotazos que dio, creo recordar que fueron delantales, Sí, por en los que delantales. sí lo llevó muy bien.
porque intentó también un quite muy variado, con un farol inverso ligado con, creo recordar que una gaonera y tal, y ya ahí el toro le enganchó un poco el capote y quedó un poco Claro, es que deslucido. muchas veces también hay que saber lo que se tiene delante para ver qué tipo de quite le puedes hacer. Es decir, al primer toro, por ejemplo, le tienes que hacer un quite, pienso yo, luego, claro, el torero por delantales quizá, que obliga menos al toro. Claro. Si le bajas mucho la mano en una chicolina, lo puedes tirar. Claro. La Verónica obliga mucho también, entonces hay que buscar un poco un quite que sea bonito, que sea vistoso, pero el toro, no es, si es tuyo, mejor para cuidarle, y si Claro. no es el tuyo, hombre, pues cuidársele que es del compañero, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la novillada de Fuenteimbro, que yo creo que nos dejó a todos un poco insatisfechos, porque estamos acostumbrados a por lo menos que tengan más movilidad, más casta, un poquito más de empuje, y sí que fue complicada, pero son de estas complicadas que lo ve un aficionado. Los demás, pues parece que es que el torero no está, o el novillero en este caso, no está en el sitio. Hay muchas dudas porque el toro no embiste con claridad, y al final salimos con la conclusión de decir, ¿era de Fuenteimbro? ¿No era de Fuenteimbro? Sí, fue una novillada bien presentada, porque las cosas son como son, muy bien presentada. La verdad es que no sé de dónde saca Ricardo Gallardo para tanto como destaca. Sí, sobre todo, quiero decir, con una presencia digna de Madrid, pues hombre, lo lógico es tener un par de corridas y una novillada, Que el año pero no pasado, tanto. El pero año bueno, pasado fueron 60 animales, o 50 y tantos. Sí, 60, sí, animales entre novillos. Sí, una cosa verdaderamente excepcional. No se veía eso desde tiempos de Veragua, del Claro, duque de claro, Veragua. Qué bueno es tener un historiador a finales en la mesa, del 19 y principios del 20. Pero bueno, el juego evidentemente no ofreció los mismos resultados que en otras ocasiones. No. Fíjate, había Fueron dos novillos también de sobreros de Saltillo también. Cosa curiosa, y bueno, yo creo que la gente anduvo un poco como en la corrida de ayer, a ver si alguno se cae. No hubo opción, la verdad. Pero tampoco tuvieron embestidas francas, se movieron, permitieron que los toreros pudieran, los novilleros en este caso, haber estado quizás un poco mejor, pero en definitiva, bueno, tampoco fue una gran novillada como otras veces nos tiene acostumbrados. Quizá García Pulido fue el que yo veo que está más... Jorge Molina, García más Pulido y Cristiano Torres claro, está muy verde. Bueno, y vamos a esa tarde que sí que tuvo interés. En principio, los dos toros que no fueron de Victoriano del Río, fueron de Toros de Cortés, curiosamente los dos que salieron mansos, con peligro, complicadísimos, que vamos, de Victoriano del Río, me imagino que él mismo estaría asombrado de cómo en su casa pues salir esos dos toros, que fue la tarde del día 6, Castella, Pacureña y Ginés Marín. Voy a empezar por Ginés Marín porque en el último me pareció también que dijo, ya después de lo que ha pasado aquí, yo ya... Sí, se descentró totalmente. Estaba... En el sexto, que fue un toro muy parecido también a los tres primeros, soso, sí. Con poca casta, las fuerzas justitas también, sin exageraciones de ningún tipo. Pues la verdad es que yo creo que se dio cuenta de que la gente estaba por lo épico ya, después de lo visto con Castella y con Ureña. Claro, frente a un toro que no ofrecía digamos, las mismas condiciones de acometividad, de casta en definitiva, de genio si queremos en el caso de Ureña, pero con un toro mucho más suavón, que no decía apenas nada, que miraba, que investía con la carita alta y miraba por donde se salía, pues la verdad es que yo creo que ni siquiera apostó. Y no apostó, que no, punto final. Yo por eso te digo que ya a mí me dio la impresión de que con no de mucha que más capacidad. Claro, no de que tirara la toalla, pero decir, claro. Es que con esto, después de lo que ha pasado, la gente no le iba a dar importancia y no se la dio. Me lo quito del medio. Yo no sé si también es la percepción en cuanto a Ginés Marín. Luego sí que es verdad que la cosa iba también planita, porque el sexto toro fue igual que el primero, el segundo y el tercero. Casualmente los cuatro Victoria del Río fueron igual de sositos y de tontones, y con una embestida, pues eso, mirando ya algunas veces cuando salen mirando al tendido, digo, esta, a ver si ve al mayoral por ahí arriba, si le conoce. En efecto, vete tú a saber lo que pasaría. Yo no sé, los veterinarios de esto sabéis bastante más. ¿Cómo estaban los hígados? Que es algo que hacían los romanos para ver en las de las ocas sagradas, pero decían mucho sobre el estado de... Yo entiendo lo que has dicho, o sea, es una ganadería con un trabajo cuidadísimo en la selección. Victoriano tiene tendencia a coger material de reproducción, cuando un toro le sale bueno, lo cuida, vamos, me consta que me lo cuida. En su tiempo estuvo pensando en la clonación. No lo hizo, lo que pasa es que no salió. México estuvo contactando con una persona que lo estaba haciendo para ver qué podía conseguir, ¿no? Y bueno, te llama la atención que se hagan estos dos toros. El día que la primera vez que hablo en público de la clonación se tiene que acordar
el amigo Vidal, porque fue en Valladolid, quiero recordar, y además dijo, estábamos en la misma mesa y dice, y voy a aprovechar que estás tú aquí para decirte que estábamos tratando de ver la coronación y tal. Y yo me quedé, claro, ¿y cómo le digo eso al ganadero? Digo, o sea, Victoriano, dentro de unos años en el cartel anunciador vamos a ver 6 clones, 6. Eso sería. Y a ver cómo le digo eso al ganadero. Pero sí que es verdad que yo creo que la ganadería de Victoriano del Río tiene una regularidad tremenda. Pero oye, luego sacaron casta, uno, el cuarto, bueno, pues embistiendo con acometividad y nobleza, las cosas como son, no tiró una mala cornada a lo largo de la lidia, y el otro planteando verdadero peligro, unos problemones tremendos. Y lo resolvieron cada uno a su manera, pero los dos correctamente. Yo le vi y a Falla en la espada fue lo que le privó de un triunfo notable. Y con más tragedia, quizá, a Ureña, pero No cabe lo de duda. Ureña siempre ha sido la tragedia de Madrid. Es decir, Ureña en Madrid, si no sale con un revolcón, si no hay, no parece Ureña, porque Claro. es igual que los toros de Victoriano, que no parecen de Victoriano, ¿no? Pero sí que ahí hay dos cosas. Ese quinto toro. Decían que se iba sin picar, que hay que picar al toro, decían unos detrás de mí. El toro dejó charcos de sangre, porque la primera entrada al caballo no es que se empleara, pero sí que el picador le sujetó y le pegó un buen puyazo, la primera entrada. Luego fueron picotacitos, pero el primer sangraba muchísimo, no así luego el quinto, que el quinto sí que fueron 7 refilonazos por aquí y por allá, pero ese toro sí que estaba picado. Y aparte, yo le decía a uno, digo, hombre, no podemos estar aquí toda la tarde esperando que le puedan pegar un puyazo, porque el toro va de un lado para otro. Digo, alguien tiene que tomar una determinación, y la ha tomado el torero, que ha pedido el cambio. Es decir, el torero fue el que pidió el cambio, y ahora ahí le tienes. ¿Que te has confundido al pedir el cambio? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que Castella estuvo muy consciente de lo que había hecho, y lo que sí, a mí por lo menos me sorprendió fue la embestida del toro. Sí. Si estás en el palco, visto ese quinto toro que no quiere caballo, luego podemos, o sea, el cuarto, podemos hablar, primero el cuarto, que yo creo que sí que se fue con un puyazo fuerte, porque sangraba mucho. Pero al final, con esas reacciones del toro, desde ahí arriba, yo no sé si la paciencia tiene un límite, ¿no? Es decir, algo hay que hacer. Pues sí, porque nosotros estábamos abajo con mis compañeros viéndolo, y la verdad que estábamos un poco sorprendidos. Yo lo había visto ya en el 2016, lo de las banderillas negras con Sánchez Vara, en el 2016, la última vez, y fue una cosa incluso que yo creo que entró menos veces, pero sí estábamos, que la verdad que el toro iba pasando, iban dándole, o sea, y se iba llevando cada vez que pasaba, pues picotazos, pero se iba dando. Yo muchas veces me planteaba, digo, joder, pero si es que las banderillas negras, al fin y al cabo, luego es un poco más grandes que las normales, pero vamos a ver, que es que esos picotazos son mucho más que, no sé si Luego, lo que quiero decir. En el quinto las banderillas negras fueron 3 nada más. Encima, o sea, que tampoco resolvieron nada. Es lo que quiero decir, que muchas veces dice, bueno, está así reglamentado, banderillas negras, pero que picotazo de una puya, vamos, es muy superior a esas banderillas negras, que al final dice, bueno, entremos unas cuantas veces al caballo. Queda como más simbólico, Rafael. Claro, es una etimología, porque el reglamento que te dice en uno de los artículos, pues se cambia el tercio, y se ponen banderillas, con el pañuelo rojo se ponen banderillas. Es decir, se cambia el tercio, pañuelo blanco, y a continuación el rojo. Digo, bueno, como el presidente sabe que el pañuelo blanco y el rojo ya se puede liar, se puede liar, pero reglamentariamente es lo que te dice el reglamento. Bueno, pero hay una cosa, fíjate, ves, hablando de estas charlillas, se sacan conclusiones, porque acaba de decir Víctor, no todos los presidentes lo hacen, pero yo sé que Víctor no falla a ninguna, que estaba con otros compañeros abajo en el callejón viendo la corrida, con lo cual se supone que lo están comentando. Cuando se habla tanto de la unificación de criterios, sí que efectivamente cada uno tiene, igual que cada aficionado tenemos nuestro criterio, pero sí que es verdad que si tienes a 3 o 4 presidentes viendo lo mismo y comentando lo que cada uno está viendo, al final no se unificarán los criterios, pero sí que habrá un criterio más unificado. Es cierto. Vamos a ver, sea como fuere, yo creo que sí, el toro quedó bastante enterito, porque luego en la faena de muleta lo demostró, evidentemente, y las banderillas negras no tanto se buscan por el castigo que pueda producirles, sino por el hecho de castigar de alguna manera la mansedumbre de la res, punto final. Es decir, y no pasa nada, porque todas las ganaderías, excepto una que yo recuerde entre las importantes, a lo largo de la historia pues han tenido toros fogueados o con banderillas negras. El caso de Parladé creo que es el único ganadero en los
15 años que tuvo la ganadería no llegan, que jamás tuvo un toro fogueado. Todos los demás han sufrido esto y no pasa nada, quiero decir. Sí. Buenas tardes, José Antonio Rupérez, el presidente del Centro Riojano, que nos acompañó una vez más. Y al final de la tertulia siempre. Muy buenas tardes y un placer. Hoy llegas antes del primer aviso. Sí, hoy llego, yo creo que a tiempo. Me he enterado que estaba también por aquí Ana Muga y digo, bueno, pues voy a ver si puedo verla porque pues yo creo que mi querida amiga no la vi hace mucho tiempo. Te hemos dejado la silla de al lado para que salgas en las fotos con ella. Pues es una alegría y sobre todo cuando estamos dos de la tierra, dos jarreros juntos en una bodega de estas características, pues no podemos pedir mucho más. Bueno, pues iba a contar eso, Filiberto Mira, te acordarás, haber leído crónicas, sí, hay libros de Filiberto Mira, bueno, pues no sé si el abuelo o el bisabuelo fue ganadero. Perfecto. En Badajoz. Y parece ser que lidió una corrida en una plaza francesa. Y como Mira y Miura pues tiene un poco de similitud, en la prensa apareció 3 toros de Miura condenados a banderillas negras, o fogueados en aquella época, fogueados. Entonces parece ser que Miura pues le puso un telegrama, que rectifiquen esto, que voy a ver. Y el otro le contestó diciendo, mira, 3 toros fogueados de Miura no le van a quitar categoría a la ganadería, vais a seguir lidiando todo lo que tenéis, estáis en lo alto y no vais a bajar. Si digo que eran míos, no lidié una corrida más en toda mi vida. Claro, sí, es cierto. Fue una ganadería, eso sí, de segunda fila, pero que, bueno, lidió incluso en Madrid, o sea que tuvo su pequeño cartel a finales del siglo XIX. Bueno, ¿cómo viste la tarde épica? Qué soñado. Pues eso, épica. Y yo creo que una de las cositas que no se ha comentado, sí es verdad que los toros siendo mansos esos dos, centrándonos en esos, tenía más peligro el pinto. Yo creo que no hemos comentado la gran labor de la cuadrilla de Castela. Lo hicieron muy bien, porque es que era todo tan raro, tan complicado, tan peligroso, que se le organizaron muy bien para conseguir una lidia y poder sacar algo a ese toro que luego terminó. Quizá esa fuera una de las bases para que luego llegara el toro, vamos, quizá no, casi con toda seguridad, ¿no? Es decir, la lidia muchas veces, cuando se oye decir vaya desastre de lidia, no es porque los toreros no quieran, es que muchas veces el toro tampoco se deja lidiar en condiciones. Un toro que sale al capote y sale corriendo y pega 2 coces y se va y no hay manera de meterle, no es que la lidia sea mala, es que no hay manera de meterle en vereda, y los toros, que son animales, no es como los cochecitos eléctricos que les das para adelante y para atrás, para un lado y para otro, y van a donde tú quieres. Los toros van donde quieren ellos muchas veces. Pero bueno, fue una tarde, podemos decir que hemos tenido una feria de otoño en la que se ha salido por lo menos 2 tardes de la plaza diciendo hemos visto lo que es la corrida de toros y lo que es torear. Y nos queda la corrida del Pilar, una corrida que para mí también desangelada, excesivamente plana, sin empuje, ya no sin bravura, sino sin empuje, porque el toro puede ser más bravo o menos bravo, pero por lo menos que tenga un poquito de empuje, encastados. Lo del Pilar, yo decía, pues claro, las podían haber dejado para el día 12, ya con eso de que es la fiesta del Pilar, a lo mejor los toros habían hecho algo mal, ¿no? Pero una corrida muy plana. Yo al que sí, hombre, me alegré de que le dieran la sustitución a Daniel Castaño, porque había estado muy bien la tarde que vino, y bueno, había que sustituir a Daniel Luque, y me parece bien. No es un torero del nivel a lo mejor en el que esté considerado Pablo Aguado y Juan Ortega, pero sí que es un torero que se lo ha merecido, se lo ha ganado en el ruedo, que decimos muchas veces que es donde hay que ganar las corridas. Pero claro, se encontró con el toro del Pilar, quizá el primero, pues sí que pudo hacer algo que parecía que podía llegar, pero fue un espejismo, porque duró muy poquito el toro. Duró nada y menos. Sí que vimos a Juan Ortega, a ese, tiene un capote de lo mejorcito que hay, me recuerda un poco a Cepeda también, ese tipo de corte. Lo que pasa es que a mí me gusta fijarme mucho en el toro. Si al toro hay que echarle el capote adelante, hay que frenarle un poco y luego llevarle toreado, pero en este caso no, era simplemente acompañarle, porque el toro iba andandito, a su pasito, iba a su pasito. Eso sí, hay que tener mucho temple para acompasar el juego de brazos a esos pasitos que iba dando el toro tan lentos, ¿no? Sí que fue un momento en el que la plaza pues vibró un poco con esas verónicas, pero yo creo que eran un poco ficticias, porque no había
un toro que pidiera eso. Y yo creo que luego a Pablo Aguado le pasó un poco lo mismo. Iba en el último y ya dijo, iba a la tarde tan cuesta abajo que ya dijo, ¿y para qué? ¿Y para qué si tampoco hay material? No, yo no sé, Rafael. Pues yo creo que lo ha resumido perfectamente, no se puede decir mucho más. La corrida, en efecto, fue muy plana. Vamos a ver si nos entendemos. La corrida de presentación estuvo justita también, es decir, sí había leña por delante, pero después había poco morrillo, poco cuajo por detrás, las culatas no estaban rematadas, salió flojita, salió sin casta, que es lo más importante de todo ello, porque hemos visto toros muy mal presentados con casta, que se han comido luego el mundo y estamos todos encantados. Y yo creo que lo que le faltó en definitiva es lo más importante que debe tener un toro, que es la cometividad, la casta. Y eso fue lo que condicionó. Damián Castaño pues se encontró con un tipo de material al que no está acostumbrado, es decir, un tipo de toro al que hay que cuidar más que lidiar, que es lo que suele hacer él. Estuvo extraordinario con el toro de Valdellán este septiembre pasado aquí en Madrid, pero vamos, una faena superlativa frente a un toro verdaderamente bravo, este sí, el de Valdellán, y se ha encontrado pues con dos animales que, en fin, no aportaban gran cosa. Intentó torear además, contrariamente a su estilo, un poquito como diciendo, bueno, yo también sé torear por lo fino. Y voy a hacer las cosas un poquito, oye, estoy con Juan Ortega y con Pablo Aguado, y se salió un poco de lo que es su guión. Y yo creo que cometió ese pequeño error, pero en definitiva no se le puede apreciar porque no hubo toros a los que enfrentarse. Y lo que dices tú, Juan Ortega es un torero elegantísimo, sensacional desde el punto de vista estético. Esas dos Verónicas y una media fueron de cartel, es cierto, pero tampoco había toro más con el que hacer otro tipo de cosas. Y la faena pues no tuvieron la importancia, es que no pudieron crecer frente a la nada. Y lo mismo le pasó a Pablo Aguado, que estuvo quizás también un poco más apagado. Nos quedamos con el recuerdo de la Victorino. Bueno, se acaba de incorporar Verónica Fernández de Córdoba. Que, claro, dicho así suena mucho el apellido, el gran capitán, pero también riojana de Bodegas Marqués de Riscal. Estamos en la mejor bodega que pueda haber ahora mismo en Madrid, y muy bien acompañado además. Aquí seguro que hay vinos de la casa. Seguro. No, yo estaba en esta feria de otoño, he estado todos los días. Y bueno, es que como me acabo de incorporar, sé que vais por el día 7, ¿no? Sí, no, te has incorporado justo cuando ya ha sacado el pañuelo el presidente para finalizar la corrida. Pero sí que nos quedamos, porque me imagino que estarás de acuerdo, las corridas y la novillada pues así un poquito planas, quitando la del día de Victorino de Martín, que así por la que hemos empezado, porque fue la de ayer. El único día que nos ha hecho vibrar. Exactamente. Y luego pues el día de Bueno, el día del Juli, que también estuve. Sí, también. Y eso es lo que... Bueno, pues le voy a dar la palabra a Vidal, porque he dicho que seguro que tiene algún libro en el chaleco. No tengo libro. Yo lo que quiero es felicitaros a todos miembros de esta tertulia, porque he aprendido muchísimo, porque yo todos los días no he estado. Y luego además habéis comentado que Castilla tiene el vestido, Ureña también tiene el vestido, y quiero felicitar a los patrocinadores, a Bodegas Muga, que está aquí, y a la del Capote del Marqués de Riscal. Y luego pues que cierre el presidente. Sí, como siempre, pues Antonio, pues cierra, que dice el técnico que queda un minuto. A ver si alárgale el minuto, a ver cómo estira la goma del minuto. Bueno, pues me sumo a las felicitaciones y agradecimientos de Vidal Pérez Herrero por las colaboraciones y patrocinios tanto de Muga como del Marqués del Riscal. Y bueno, pues agradecimientos, ¿no?, a todos los contertulios con los que siempre pues nos brindan su sabiduría, ¿no?, en el mundo taurino. Yo también he estado estos días, pues varios días en las ventas, y nada, nos queda todavía un día más, así que yo creo que con esto que tengan todos una feliz semana. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.